Hola, buenos días alumnos. En esta nuestra sexta clase vamos a ver lo que es la programación estructurada. Para empezar, vamos a ver lo que es la programación estructurada. Nos dice que es un paradigma de programación orientado a mejorar la claridad, calidad y tiempo de desarrollo de un programa de computadora, recurriendo únicamente a subrutinas y tres estructuras básicas, las cuales son secuencia, selección y iteración. Asimismo, se considera innecesario y contraproducente el uso de instrucciones de transferencia incondicional, lo que es el GOTO, que podría conducir a código espagueti, mucho más difícil de seguir y de mantener, y fuente de numerosos errores de programación. Entonces, la programación estructurada es creada para poder orientar al programador a tener un software con mejor claridad, calidad y el tiempo de desarrollo pueda ser menor para que este pues sea más digamos más ordenado y de una manera más correcta hacerlo sin que tenga tantos problemas nuestro software. Vamos a ver un poco de la historia de la programación estructurada. A finales de los años de 1970 surgió una nueva forma de programar, que no solamente permitía desarrollar programas fiables y eficientes, sino que además estos estaban escritos de manera que facilitaban su comprensión en fases de mejora posteriores. El teorema de programación estructurado, propuesto por Bohm-Jacopini, demuestra que todo el programa puede escribirse utilizando únicamente las tres instrucciones de control siguientes, lo que es secuencia, instrucción condicional y la iteración o bucle de instrucciones con condición inicial. Solamente con estas tres estructuras se puede escribir todos los programas y aplicaciones posibles. Si bien los lenguajes de programación tienen mayor repertorio de estructuras de control, estas pueden ser construidas mediante tres básicas citadas. Entonces nos dice que esta programación estructurada nace en 1970 y nace solamente para poder desarrollar programas más fiables y eficientes. Y aparte para poder comprender nuestro código que escrito, no sé, unos años más tarde para darle seguimiento y poder mejorar este software. Y nos dice que este fue propuesto o creado por Jacopini y fue no, él nos dice que se puede tener esta estructura, esta programación estructurada con solamente estas tres instrucciones, lo que es secuencia, instrucción condicional y la iteración o el bucle. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Antes vamos a ver lo que son las estructuras de control. Por lo general, un programa ejecuta las instrucciones en el orden que aparecen. Esto se conoce como ejecución secuencial. ¿Cuál es la finalidad de estas estructuras de control? La finalidad de estas estructuras es que el flujo siga una secuencia distinta. Eso se conoce como transferencia de control. Todos los programas pueden ser escritos en términos de solo tres estructuras de control, lo que son la estructura de secuencia, la estructura de selección y la estructura de repetición o bucle. Veamos cada una de ellas. El primero es la estructura de selección, que aquí encontramos lo que es la condición, que es la que se describe dentro de un rombo y de acuerdo al valor lógico, cierto o falso, la acción toma uno u otro camino. Esto ya lo vimos cuando vimos lo que son los diagramas de flujo, vimos el signo condición, que es de lo que vamos a hablar casi toda esta clase. Después encontramos lo que es la condición simple, que es cuando el rombo solo lleva un operador relacional, que es que encontramos, por ejemplo, lo que es A sea mayor que B. Y también tenemos la selección compuesta, que esta se construye cuando se necesita más de dos operadores relacionales, es decir, por ejemplo, que A sea mayor que B o que B sea mayor que C. Es decir, ya hay más operaciones dentro de este símbolo de condición. Otra es la selección simple. ¿Y esta cuándo se tiene que utilizar? Se utiliza cuando se tiene que ejecutar una única acción. Como vemos aquí en el ejemplo, nos viene la condición. Si es cierto, se va a ejecutar esa acción. Si es falso, no se va a hacer nada. Ahí acaba el programa o ahí acaba ese ciclo. Entonces, como vemos, nada más si se ejecuta si es cierta la condición, se va a ejecutar esa única acción. Cuando la condición es cierta, se ejecutan las instrucciones dentro de la estructura de selección básica, como vemos aquí. De lo contrario, el programa ignora la estructura y sigue hacia otra instrucción fuera de esta estructura.
Otra es la de selección doble. Esta estructura se utiliza cuando se puede elegir entre dos acciones distintas. Como vemos aquí, tenemos el símbolo de condición. Si es cierto, se va a ejecutar una acción, y si es falso, se va a ejecutar otra acción. Como vemos, si se escoge entre estas dos, sea una o sea otra, se van a ejecutar en las dos acciones, distintas acciones, pero en las dos se va a ejecutar una acción. También tenemos lo que son las estructuras repetitivas. A una estructura de control se le permite la repetición de una serie determinada de sentencias. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre iteración y el cuerpo del bucle? El cuerpo del bucle es la acción o acciones que se repiten dentro de un bucle. Se denomina iteración a cada repetición del cuerpo del bucle. Es decir, un bucle es la acción de repetirse, y la iteración es todo lo que se repite, todas esas acciones que lleva este bucle. O sea, todas las acciones desde que se repite y se repite y se repite ciertas instrucciones, se le denomina iteración. Veamos lo que son las estructuras repetitivas. Estas están conformadas por tres. La primera es el lazo mientras, que es el while. También tenemos el ciclo hacer mientras, que es el do while. Y el bucle para, hacer desde, que es el de for. Hoy vamos a ver cada uno de ellos también para que podamos entenderlo. El primero es el lazo mientras, lo que es el while. Como vemos aquí, esta estructura es la que el número de iteraciones no se conoce por anticipado, y el cuerpo del bucle se repite mientras se cumpla una determinada condición. Como vemos aquí, si la condición es cierta, ahí va a acabar, pues digamos, esa instrucción. Pero si la condición es falsa, va a ejecutar una acción que te va a regresar a la condición, y así es, consecutivamente. Si vuelve a ser falso, va a volver a ejecutar una acción, y se va a volver ahí a ciclar, a hacer lo que digamos es el bucle, o a ciclar esa instrucción hasta que sea cierto. Ya va a poder salir de este paradigma. Como vimos, si la evaluación es cierta, no se va a realizar ninguna acción del cuerpo del bucle. Si la expresión lógica es falsa, se ejecutan las sentencias contenidas dentro del cuerpo del bucle. Además, vuelve al inicio de la estructura repetitiva y evalúa la condición otra vez. Como digo, como expliqué, si es cierto, ahí va a acabar el cuerpo del bucle. Si es falso, se va a realizar la acción y te va a regresar a la condición. Entonces se vuelve a evaluar. Si es cierto, ahí acaba, y si es falso, va a volverse a repetir. Y para entenderlo mejor, vamos a ver un ejemplo de lazo mientras while. Y aquí tenemos un problema que nos dice encuentra el factorial de un número. Y tenemos aquí el diagrama de flujo de cómo es que es construido para resolver este problema. Lo primero, pues como ya sabemos, es el inicio. Después ingresamos el número, que se va a guardar en la letra n. Y a fact le asignamos el valor del número. A n le restamos un número 1 y se lo asignamos a la letra k. Si k es menor que 1, se sale del bucle. Si k es mayor o igual que 1, se entra al bucle. Entonces aquí encontramos lo que es la condición, y vamos a ver que si es que no, se va a seguir hasta la siguiente instrucción. Si es si es mayor, se va a repetir, bueno, se va a ejecutar la acción que nos dice que a fac se va a actualizar asignándole la multiplicación de fac por k, que ya tenemos que k es el n menos 1. Entonces se ejecuta esta acción y después se vuelve digamos, a evaluar la condición, y si ya cumple que es menor que 1, se va a salir del bucle y va a pasar a lo que es el factorial de n igual a factorial, o sea, ya imprimir el resultado. Si vuelve a ser que la k sea mayor que 0, digo que 1, entonces se va a volver a pasar a la acción del nuevo resultado de fac, se va a multiplicar por k, y acá se le va a restar otra vez el número 1. Y así sucesivamente se va a poder ciclar esta acción hasta que pueda salir de este bucle. Ahora pasemos a la siguiente, que es el ciclo hacer mientras, que es el do while. ¿Y cuál es la diferencia entre el while y el do while? La diferencia es que este bucle evalúa la condición al final del cuerpo del bucle. Por lo menos, al menos una vez se ejecutan las acciones de este. Como podemos ver aquí, primero se ejecuta la acción y después de esa acción se va a evaluar si es cierto o si es falso. Si la acción
viene siendo cierta, se va a repetir la acción otra vez, pero si vemos aquí sube y después esta acción otra vez se va a volver a checar, a evaluar si es cierto o falso. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo de hacer do while tenemos el mismo problema, pero escrito o estructurado de una manera distinta. Como podemos ver igual, ya sabemos el principio y el inicio, después ingresamos el número n, después al el fact le asignamos el valor de n y le restamos 1 a n y se lo asignamos acá. Hasta aquí vamos, se podría decir que igual. Pero aquí enseguida nos viene lo que es la acción, que a fact le vamos a asignar el valor de la multiplicación fact por k. Y después de esto se va, y también se va a disminuir el número 1 al valor de k. Después de esto, ya se evalúa si k es mayor que 1 y si k es mayor o igual que 1, se hace la otra iteración, o sea, la que sigue. Pero el bucle se termina cuando k sea menor que 1. Se imprime el valor actualizado del fact. Entonces, como vemos aquí, pues también se puede hacer un bucle si k si es mayor o igual que 1, porque si k si es mayor o igual que 1, se vuelve a repetir la acción que está arriba y después de que se repite esta acción, se vuelve a evaluar. Si es que sí, se vuelve a repetir. Si es que no, ya podemos salir de este bucle y poder imprimir lo que es el factorial de n igual al valor que nos sale y después fin. Ahí acaba nuestro diagrama de flujo. Como podemos ver, es casi lo mismo que el ejemplo anterior, pero aquí se hace primero una acción y después se evalúa. En el otro primero se evaluaba y conforme al resultado se evaluaba. Es un poco distinto, pero al final de cuentas nos sirve igual. Después tenemos el bucle para hacer desde hasta, que es el for. Este lazo se utiliza cuando se conoce por anticipado el número exacto de veces que va a ejecutar el cuerpo del bucle. Como podemos ver aquí en este ejemplo, cont sería la variable que se denomina variable de control y bi sería el valor inicial. Se observa que al ejecutar la sentencia for, la primera vez a bi se le asigna la variable cont y a continuación se ejecuta la sentencia del interior del bucle. Como podemos ver aquí, primero se hace que cont nos dice que cont va a ser igual a bi menos bf y cont va a ser más, que significa que va a seguir aumentando ese valor. De acuerdo a esto, se va a ejecutar la acción y se puede regresar. Y si no, también se puede terminar ahí este bucle. Al completar la iteración, se verifica que si el valor de cont es menor que el valor final de bf. En caso de no ser cierto, se incrementa el valor de la variable de control y se vuelve a ejecutar todas las sentencias del interior del bucle, hasta que la variable de control sea menor o igual que bf. En este momento se termina el bucle. Es muy parecido, pero si como vemos aquí, primero se hace pues también pues la condición y después con esto se hace la acción y se puede regresar para hacer el bucle. Es importante que dentro del cuerpo del bucle siempre debe existir alguna sentencia que modifique el resultado lógico de la condición, que sea cierto o falso. Si no, el programa quedaría ejecutándose para siempre el mismo lazo ciclo infinito. ¿Qué quiere decir? Que siempre tiene que haber una salida. O sea, siempre tiene que haber un cierto o un falso. Y después de esto, tiene que haber una salida de este bucle. Si no, se quedaría regresándose y regresándose y repitiéndose estas sentencias infinitamente. Como vemos aquí en el ejemplo, siempre tiene que haber una variable o una salida de este bucle en donde ya se pueda pasar a la siguiente acción y no siempre se esté regresando a este símbolo de condición, porque si no quedaría, como decimos, en un ciclo infinito. Ahora veamos cuáles son las ventajas de esta programación estructurada. Entre las ventajas de programación estructurada contra programar sin una estructura, o lo que también nosotros llamamos código espagueti, porque no hay un control de esta programación, o sea, una estructura de esta programación, cabe citar las siguientes. Los programas son más fáciles de entender, pueden ser leídos de forma secuencial y no hay necesidad de tener que rastrear saltos de líneas.
dentro de los bloques de código para intentar entender la lógica interna. Es decir, que como ya está estructurado de cierta manera la programación, pues va a ser más fácil de poder entenderlo, de poder entender el código un programador o el mismo programador o incluso otros programadores que lean el código puedan entender cómo es que está estructurado y puedan entender este código. La estructura de los programas es clara, puesto que las instrucciones están más ligadas o relacionadas entre sí. Como decimos, esta estructura, pues como ya está establecida cómo es que debe de ir, está ligada o están relacionadas entre sí para poder seguir las instrucciones, para que, bueno, el sistema pueda seguir las instrucciones que debe de seguir el programa de una manera más fácil. Se optimiza el esfuerzo de las fases de pruebas y depuración, el seguimiento de fallos o errores del programa y con este su detección y corrección se facilita enormemente. ¿Qué quiere decir esto? Que el esfuerzo de los programadores se optimiza, ¿qué quiere decir? Que se reduce, o sea, es menos el esfuerzo y también las pruebas y la depuración del código que se hace al final. También nos ayuda para poder detectar los errores del programa y poder corregirlos de una manera mucho más fácil que si tuviéramos lo que decimos que es el código espagueti, donde no hay una estructura de programación y se programa pues nada más así. Entonces, mediante esta estructura es más fácil encontrar todos estos errores y encontrarlos. Se reducen los costos de mantenimiento. Analógicamente, la depuración durante la fase de mantenimiento modifica o extiende los programas resulta más fácil. ¿Qué quiere decir? Que si le queremos dar seguimiento nosotros mismos o otro programador al programa, unos años más tarde o después, para que nuestro programa pueda ir mejorando conforme a los años, pues es más fácil poder entender el código anterior y poder modificarlo para poder actualizar nuestro sistema. Que en cambio, si tuviéramos lo que les digo, el código espagueti, no podríamos entender el código o nos costaría demasiado trabajo poder entender el código para poder modificarlo. También nos dice que los programas son más sencillos y más rápidos de confeccionar. Lo mismo, podemos encontrar los programas, cómo está estructurado nuestro programa de manera más rápido y poder modificarlo por alguna acción. Se incrementa el rendimiento de los programadores. ¿Qué quiere decir? Que los programadores pueden trabajar de una manera más rápida mediante esta estructura de programación. ¿Y cuáles son los lenguajes de programación estructurada? Si bien es posible desarrollar la programación estructurada en cualquier lenguaje de programación, resulta más idóneo en el lenguaje de programación procedimental. Algunos de los lenguajes utilizados inicialmente para la programación estructurada incluyen lo que es el ALGOL, el Pascal, el PL-I y el ADA, pero la mayoría de los nuevos lenguajes de programación procedimentales desde entonces han incluido características para fomentar la programación estructurada y a veces, deliberadamente, omiten características en el esfuerzo para hacer más difícil la programación no estructurada. ¿Qué quiere decir? Que los lenguajes de programación ya vienen incluso pues para poder ser programados de esta manera, de la programación estructurada, para poder pues que nuestra programación tenga las ventajas que ya vimos. Como vemos son muchas, entonces es mucho mejor programar con esta estructura. Cualquier lenguaje nos dice que puede ser programado mediante esta estructura. Y con esto damos por terminada nuestra sexta clase de programación. Espero me hayan entendido y me haya yo explicado de una manera correcta. Y ya saben, si no me entienden o si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí dejo mis datos de contacto, mis números de celular y mi correo electrónico para que me puedan contactar. Quedo atento a si alguien me habla o me escribe. Yo sé que es una materia difícil y lo que estamos viendo son conceptos pues un poco muy difíciles, la verdad, porque tienen palabras que no se entienden mucho, pero por favor quiero que estudien, que repasen este video o estas diapositivas y para que puedan entender de una manera pues más correcta todo nuestro tema. También dejo aquí, ya saben, el orden en el que se tienen que trabajar todos los materiales que les dejo. Y les recuerdo que todas las tareas deben ser subidas en el apartado de buzón de tareas, si no, no van a ser tomadas en cuenta. Pues con esto damos por terminada nuestra clase. Que tengan un excelente día.